Durante años, el mundo la juzgó por sus tropiezos y sus olvidos. Creían que era el alcohol. La verdad, cuando se supo, era mucho más cruel. La llamaban la diosa del amor. Fue la mujer más deseada de su época. La pin-up que los soldados llevaban a la guerra, la cara de Hilda, el icono de Hollywood al que todos los hombres del planeta querían tener. Construyó desde la nada el personaje más sensual del cine. Conquistó el mundo, se casó con un príncipe de verdad y se convirtió antes que ninguna otra en una estrella de Hollywood transformada en princesa. Lo tuvo todo: la belleza, la fama, la fortuna, la adoración de millones, y luego, poco a poco, empezó a apagarse delante de todos. Llegaba tarde, olvidaba sus frases, se enfurecía sin motivo, tropezaba, parecía perdida, ausente, y la conclusión fue inmediata y cruel: está borracha. Eso dijeron sus compañeros de rodaje, eso publicaron los periódicos, eso llegaron a creer hasta las personas que más la querían. Durante casi 20 años, el nombre de Rita Hayworth quedó manchado por una palabra: alcohólica. La diosa del amor, convertida en una borracha que ya no podía ni recordar un guión. Esa fue la historia que el mundo se contó sobre ella. Pero esa historia era mentira, y la verdad, cuando por fin salió a la luz, resultó mucho más desgarradora que cualquier botella. Porque Rita Hayworth no se estaba destruyendo con alcohol. Rita Hayworth tenía una enfermedad que entonces casi nadie conocía. Una enfermedad que le estaba borrando la memoria y la mente desde dentro, sin que ningún médico, durante 2 décadas, supiera ponerle nombre. La juzgaron por borracha, mientras una enfermedad cruel se la llevaba poco a poco. Y cuando se supo la verdad, ya era demasiado tarde para devolverle todos esos años de humillación. Hoy vamos a contar su historia completa. Vas a descubrir quién era de verdad la mujer detrás de la diosa del amor, la niña española que un estudio convirtió en mito a base de electrólisis y tinte. Vas a entender cómo se fabricó a la estrella más sensual de Hollywood y la soledad inmensa que escondía detrás de aquella imagen perfecta. Vas a conocer sus 5 matrimonios, su príncipe de verdad y la tragedia silenciosa que arrancó cuando aún estaba en la cima. Y vas a ver el momento exacto en que el mundo descubrió que lo que tomaban por borrachera era en realidad una de las enfermedades más temidas de nuestro tiempo, y cómo Rita, sin saberlo, terminó ayudando a millones de personas. Y mientras lo contamos, va a quedar flotando la misma pregunta que recorre cada historia de este canal. ¿De qué sirve haber sido la mujer más deseada del planeta? Haberlo tenido todo, la belleza, la fama, una corona de princesa, si tu propia mente puede traicionarte, y el mundo entero te va a juzgar por borracha mientras te apagas? Porque Rita Hayworth lo tuvo todo, y descubrió, de la forma más injusta, que ni la fama, ni la belleza, ni el dinero te protegen cuando es tu propia cabeza la que se rompe, y nadie sabe por qué. Para entenderlo, hay que volver al principio, a una niña llamada Margarita, hija de un bailarín español, que nunca eligió nada de lo que vino después. Para entender la tragedia de Rita Hayworth, primero hay que conocer a Margarita, la niña que existió antes que la diosa. Porque Rita Hayworth no nació. Rita Hayworth se fabricó, y la materia prima fue una cría que nunca tuvo voz sobre su propia vida. Margarita Carmen Cansino vino al mundo el 17 de octubre de 1918, en Brooklyn, Nueva York. Su sangre era mitad española y mitad irlandesa. El padre, Eduardo Cansino, era un bailarín nacido en un pueblo cercano a Sevilla, heredero de una dinastía de bailaores, hijo de un hombre que había tenido una academia de baile famosa en Madrid. La madre, Volga, era una corista estadounidense que había actuado en las Ziegfeld Follies de Nueva York. 2 artistas, 2 mundos y una niña que llegó destinada de antemano a un único oficio: bailar. En cuanto Margarita mostró el menor talento para la danza, su padre supo lo que quería de ella. Y no era precisamente una infancia normal. Cuando terminaron, Margarita Cansino ya no existía. En su lugar quedaba una criatura nueva, una pelirroja de frente despejada y figura perfecta llamada Rita Hayworth,
lista para ser vendida como la gran belleza americana. La ironía es demoledora. A la española la convirtieron en el símbolo de la mujer estadounidense ideal, borrando precisamente lo que era. Y aquí está el detalle que la persiguió toda la vida. Rita siempre supo que la habían inventado. Sabía que su imagen era un producto fabricado por un estudio, y eso le dejó una inseguridad permanente, la duda de si ella, la persona de verdad, valía algo sin todo aquel envoltorio. Habían creado a una diosa, pero por dentro seguía estando Margarita, la niña a la que nadie había preguntado nunca qué quería ser. Y esa grieta entre la mujer real y el mito que representaba iba a definir toda su vida, empezando por el momento en que el mundo entero cayó rendido a sus pies. Lo que vino después fue una explosión. Rita Hayworth se convirtió, en cuestión de pocos años, en la mujer más deseada del planeta y en uno de los símbolos sexuales más poderosos de la historia del cine. El estallido empezó en plena Segunda Guerra Mundial. El 11 de agosto de 1941, la revista Life publicó una fotografía de Rita arrodillada sobre una cama, vestida con un camisón de raje, y aquella imagen se convirtió en un fenómeno. Millones de soldados estadounidenses la recortaron y se la llevaron al frente, pegada en sus taquillas, en sus aviones, en sus carteras. Rita Hayworth pasó a ser la pin-up número 1 de la guerra, el rostro y el cuerpo que aquellos hombres soñaban con encontrar al volver a casa. Mientras tanto, su carrera despegaba en el cine. Bailó con Fred Astaire, que llegó a llamarla su pareja de baile favorita. Protagonizó musicales en Technicolor, comedias, dramas. Y para 1944 ya era la gran estrella del estudio Columbia, una de las mayores atracciones de taquilla del mundo. Pero el papel que la inmortalizó llegó en 1946 y se llamaba Hilda. En aquella película, junto a Glenn Ford, Rita encarnó a la femme fatale definitiva, una mujer sensual, peligrosa y magnética. La escena en la que se quita un único guante negro mientras canta, en un striptease insinuado que no enseña casi nada y lo sugiere todo, quedó grabada para siempre en la memoria del cine. Hilda convirtió a Rita en una leyenda viva, en un icono cultural, en la encarnación misma del deseo. Hay un detalle que la mayoría de la gente no sabe. En aquellas escenas musicales, la voz que se oye no es la suya, porque su canto estaba doblado por otra cantante. La diosa del amor era, en parte, también un truco. Pero al público no le importaba, porque lo que veían en la pantalla los hipnotizaba. El nivel de fama que alcanzó fue tan desmesurado que produjo episodios casi surrealistas. El más inquietante tiene que ver con la bomba atómica. Cuando Estados Unidos probó una bomba atómica en el atolón Bikini, en el Pacífico, decidieron decorar el artefacto con una imagen de Rita Hayworth y lo bautizaron con el nombre de su personaje, Hilda. Pretendían que fuera un homenaje a su condición de bomba sexual, un juego de palabras macabro. A Rita le pareció cualquier cosa menos un honor. Le ofendió profundamente que su cara se asociara con un arma capaz de borrar ciudades enteras. Aquel episodio resume bien lo que era ser Rita Hayworth. El mundo entero proyectaba sobre ella sus fantasías, sus deseos y hasta sus pesadillas, sin preguntarle nunca qué sentía ella. La prensa la había coronado con un título que la acompañaría el resto de su vida: la diosa del amor. A lo largo de su carrera, llegó a aparecer en 61 películas, repartidas en 37 años. Estaba en la cumbre absoluta, y sin embargo, por dentro, se sentía más sola que nunca. Conviene detenerse en algo que el mito de la bomba sexual dejó muchas veces en segundo plano, porque por debajo del personaje fabricado, Rita Hayworth tenía un talento real y enorme, el que había heredado de su sangre de bailaores. Y ese talento no se lo inventó ningún estudio. Antes que diosa del amor, Rita era una bailarina extraordinaria. Se había criado bailando, dominaba la danza española, el ballet, el claqué, el baile de salón, y se movía en la pantalla con una elegancia y una naturalidad que pocas estrellas alcanzaron jamás. El mejor juez posible lo dejó dicho. Fred Astaire, el bailarín más célebre de la historia del cine,
La nombró su pareja de baile favorita de todas las que tuvo. Viniendo de Astaire, eso no era un cumplido cualquiera, era prácticamente una consagración. Rita hizo con él 2 películas que están entre lo mejor de su carrera, y compartió pantalla bailando también con el otro gran nombre de la danza de Hollywood, Gene Kelly, en el musical Covergirl de 1944, una de las películas que la consolidaron como la gran estrella de su estudio. Fue una de las poquísimas mujeres que llegaron a bailar en el cine con los 2 maestros, Astaire y Kelly. La propia Rita, años después, dejó claro qué era lo que de verdad valoraba de toda su carrera. Decía que las únicas joyas de su vida eran las películas que había hecho bailando con Fred Astaire y aquel musical junto a Gene Kelly. No hablaba de Hilda, ni de su fama de bomba sexual, ni de las portadas de revista. Hablaba del baile, de lo único que sentía auténticamente suyo, lo que sabía hacer mejor que nadie y que nadie le había impuesto. En el fondo, lo que más la enorgullecía era precisamente lo que conectaba con Margarita Cansino, la niña que se había pasado la infancia ensayando. El talento era de verdad. Lo demás, en buena parte, era un disfraz. Su huella en la cultura fue tan honda que ha sobrevivido durante generaciones, a veces en lugares inesperados. Su imagen de icono quedó tan grabada en el imaginario colectivo que un famoso escritor la eligió como símbolo en uno de sus relatos más conocidos. Una historia ambientada en una cárcel en la que el protagonista esconde un secreto detrás de un póster de Rita Hayworth, colgado en la pared de su celda. Aquel relato se convirtió después en una de las películas más queridas de la historia del cine, y el nombre de Rita quedó ligado para siempre a ella. Décadas después de su muerte, su rostro sigue apareciendo, su baile sigue admirándose, y su figura sigue siendo sinónimo de una época dorada del cine. La diosa del amor fue mucho más que una cara bonita fabricada por un estudio. Fue una artista de verdad, y esa es una parte de su historia que el estigma de sus últimos años estuvo a punto de hacernos olvidar. Aquí aparece una de las contradicciones más dolorosas de toda su historia. Porque la mujer, que el mundo veía como la criatura más sensual y segura del planeta, era, en su vida real, tímida, insegura y profundamente infeliz. Rita lo expresó una vez con una frase que se ha hecho famosa y que resume toda su tragedia íntima. Todo hombre que conocí se enamoró de Hilda y se despertó conmigo. En esa frase está todo. Los hombres se enamoraban de un personaje, de la diosa sensual de la pantalla, y cuando despertaban a su lado, se encontraban con una persona real, callada, vulnerable, herida, que no tenía nada que ver con la fantasía, y esa distancia entre lo que proyectaba y lo que era la condenó una y otra vez al desencanto y al abandono. Ella misma decía que nunca se había visto como una diosa del sexo, que se sentía más bien una mujer capaz de bailar y de hacer comedia. La imagen ardiente era un papel, la persona de verdad era otra cosa. Detrás de la seguridad arrolladora que mostraba en pantalla, se escondía aquella niña a la que habían fabricado, explotado y silenciado. Rita era reservada, hablaba poco, se sentía insegura sobre su propio talento, arrastraba las heridas de una infancia rota. En el set se transformaba, se encendía, llenaba la pantalla de una confianza magnética. Fuera de él, volvía a ser una mujer frágil, que buscaba desesperadamente algo que la fama nunca le dio. Amor de verdad. Alguien que la quisiera a ella, a Margarita, y no a la diosa inventada. Y esa búsqueda, esa necesidad de ser amada por quien era de verdad, la llevó a casarse una y otra vez, 5 veces en total, en una sucesión de matrimonios que casi siempre terminaron en decepción. Uno de ellos, sin embargo, la convertiría en algo que ninguna actriz había sido antes, en una princesa de verdad. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal, porque lo que viene ahora explica el vacío que Rita arrastró toda su vida y prepara el terreno para la tragedia silenciosa que cambió todo. Sus matrimonios fueron, en gran parte, una búsqueda desesperada de amor verdadero, y casi todos acabaron rompiéndole un poco más el corazón. El primero había sido Edward Judson, el empresario mayor que la moldeó y la manejó como a un producto. Aquella unión, marcada por el control,
terminó en divorcio en 1942. El segundo matrimonio fue el más intenso y, en muchos sentidos, el más importante de su vida. En 1943, Rita se casó con Orson Welles, el genio del cine, el hombre detrás de una de las películas más célebres de la historia. Con él tuvo a su primera hija, Rebecca, nacida en 1944. Welles y Rita protagonizaron juntos una película de cine negro, y durante el rodaje ocurrió algo que enfureció al estudio. Para su papel, Welles ordenó cortarle a Rita su famosa melena pelirroja y teñírsela de rubio platino. Harry Cohn, el jefe de Columbia, montó en cólera, porque aquel cabello rojo era la marca registrada de su estrella, su mayor reclamo comercial. El matrimonio con Welles no duró, se divorciaron, y sin embargo, el afecto entre ellos sobrevivió al paper. La víspera de su muerte, muchos años después, Welles habló de Rita, y la describió como una de las mujeres más queridas y dulces que jamás habían existido. Ella, por su parte, había dicho de él que la única felicidad de su vida se la debía a Welles. Se hicieron daño, pero también se quisieron de verdad. Y entonces llegó el matrimonio que la convirtió en leyenda mundial por una razón distinta al cine. Estando en Europa, Rita conoció a un príncipe de verdad, Ali Khan, un playboy fabulosamente rico, hijo de un líder espiritual y una de las grandes fortunas de su tiempo. El romance fue un escándalo internacional, seguido por toda la prensa del mundo. Se casaron el 27 de mayo de 1949, y con esa boda, Rita Hayworth logró algo sin precedentes. Se convirtió en la primera estrella de Hollywood transformada en princesa real, años antes de que Grace Kelly hiciera el mismo camino y se quedara con casi toda la gloria de esa historia. Rita llegó primero. La boda fue uno de los acontecimientos mediáticos del año, seguida por la prensa de medio mundo, con un punto de escándalo añadido, porque cuando se casó con el príncipe, Rita aún no había cerrado del todo su situación legal con Welles. La diosa del amor, casándose con un príncipe oriental fabulosamente rico, era el tipo de historia que vendía millones de periódicos, y el público devoró cada detalle de aquel cuento de hadas en tiempo real. Por amor a aquel príncipe, dejó Hollywood, rompió su contrato con el estudio y se fue a vivir a Europa. De aquel matrimonio nació su segunda hija, la princesa Yasmín, a finales de 1949. Parecía un cuento de hadas hecho realidad, la niña explotada convertida en princesa. Pero el cuento se deshizo deprisa. El matrimonio con Ali Khan se rompió, y la pareja se divorció en 1953. Rita descubrió que ni siquiera una corona la había hecho feliz, que el príncipe no era el refugio que ella buscaba. Volvió al cine, intentó retomar su carrera y se lanzó a nuevos matrimonios que tampoco funcionaron. Se casó con el cantante Dick Haymes en una relación tormentosa y polémica que dañó gravemente su reputación y su carrera. Después se casó una quinta y última vez, con un productor, y aquello también terminó. 5 maridos, 5 intentos de encontrar lo que nunca tuvo, y 5 decepciones. La diosa del amor, irónicamente, fue incapaz de hallar amor duradero en su propia vida. Tras dejar Hollywood por su príncipe y ver cómo aquel cuento se deshacía, Rita intentó reconstruir lo que había abandonado. Pero la industria del cine rara vez perdona a quien le da la espalda, y el regreso no fue fácil. Después del divorcio de Ali Khan, en 1953, Rita volvió a la pantalla e intentó retomar la carrera que había interrumpido en lo más alto. Logró algunos papeles destacados y trabajó de forma intermitente a lo largo de los años 50, demostrando que su talento seguía intacto. Pero su vida personal volvió a torpedearla. Su matrimonio con el cantante Dick Haymes resultó tormentoso y rodeado de polémica, con problemas que saltaron a la prensa y que dañaron seriamente su reputación y su carrera. A aquello se sumaron dificultades económicas y líos legales que la fueron desgastando. La mujer que había sido la mayor estrella de su estudio, la que había rechazado papeles y plantado a los productores en la cumbre de su poder, se encontraba ahora luchando por mantenerse a flote, lidiando con contratos, deudas y un nombre que empezaba a asociarse más con el escándalo que con la gloria.
Cada tropiezo personal le pasaba factura profesional, y cada problema profesional la hundía un poco más. La carrera que había deslumbrado al mundo se volvió irregular, a trompicones, marcada tanto por destellos de su viejo talento como por capítulos turbios que la prensa devoraba. Rita seguía trabajando, seguía intentándolo, pero el suelo se movía bajo sus pies. Y en medio de toda aquella turbulencia, costaba distinguir que era consecuencia del caos de su vida y que empezaba a ser otra cosa, algo que aún no tenía nombre. Porque mientras su vida sentimental y profesional se acumulaba en fracasos, algo mucho más serio empezaba a moverse en silencio dentro de ella. Algo que al principio nadie supo ver y que se confundió con la cosa más fácil de creer. A partir de cierto momento, algo empezó a fallar en Rita Hayworth, y lo hizo de una forma tan gradual y tan confusa que tardarían casi 20 años en entender qué pasaba. Al principio fueron pequeñas cosas, luego ya no. En los platós empezó a notarse que algo no iba bien. Rita, que había sido una profesional disciplinada toda su vida, comenzó a tener dificultades para recordar sus diálogos. Olvidaba frases que antes habría memorizado sin esfuerzo, se trababa, necesitaba más tomas, parecía perdida en escenas que deberían haber sido sencillas. A medida que pasaban los años, el problema fue a peor. Llegaba tarde, se mostraba confusa, tenía arrebatos de ira repentinos, cambios de humor que desconcertaban a todos los que trabajaban con ella. La mujer que había sido la estrella más fiable de Columbia se estaba volviendo, a ojos de la industria, imprevisible y difícil. Y hacia 1972, cuando ya le resultaba casi imposible retener un guión, su carrera en el cine se apagó. La diosa del amor dejó de trabajar. La explicación que todo el mundo dio fue la más obvia, la más fácil de creer y la más equivocada. Está bebiendo. Los olvidos, los arrebatos, la confusión, las llegadas tarde, todo encajaba con el retrato de una vieja estrella hundida en el alcohol. Era una historia que Hollywood conocía de memoria, la del ídolo que cae en la bebida cuando la fama se apaga. Así que la prensa lo publicó, sus colegas lo asumieron y la etiqueta se le pegó a la piel. Rita Hayworth, la alcohólica. Demencia provocada por el alcohol, decían algunos. Nadie buscó otra explicación, porque la del alcohol parecía suficiente. Y lo más doloroso es que ni siquiera las personas más cercanas a ella, las que más la querían, sospecharon la verdad, porque la verdad era algo que en aquella época casi nadie conocía ni entendía. Su propia hija, Yasmine, vivió aquel deterioro de cerca y tampoco supo interpretarlo al principio. Siendo todavía una adolescente, en sus conversaciones telefónicas con su madre, Yasmine notaba que algo raro pasaba. Su madre le hacía las mismas preguntas una y otra vez. Se la notaba confundida. Repetía cosas que acababa de decir. La joven se preocupaba, pero no entendía qué estaba ocurriendo ni qué podía hacer. Más tarde, reconocería que en aquellos años, los 70, nadie hablaba de esto. Casi nadie sabía siquiera que existía. La confusión de Rita no tenía, para el mundo, más nombre que el del alcohol. Y bajo esa sombra injusta, la antigua diosa del amor se fue apagando lentamente, juzgada por algo que no era cierto. La última vez que el público la vio en condiciones fue en octubre de 1980, cuando acudió a un acto en Los Ángeles. Apareció visiblemente frágil, disminuida, muy lejos de la criatura deslumbrante que había sido. Para muchos, fue la confirmación definitiva de que la bebida la había destruido. Pero estaban equivocados, porque justo por aquellas fechas, por fin, alguien iba a ponerle nombre de verdad a lo que le pasaba. Y ese nombre lo cambiaría todo, no solo para Rita, sino para millones de personas en el mundo entero. Y aquí está el dato que reescribe por completo todo lo que el mundo había creído durante 20 años. Rita Hayworth no era alcohólica. Rita Hayworth tenía Alzheimer. En 1980, cuando tenía 62 años, los médicos por fin le diagnosticaron lo que de verdad le ocurría: una enfermedad de Alzheimer de aparición temprana. La noticia se hizo pública al año siguiente, en 1981, y supuso un vuelco absoluto
en la forma de entender su historia. Todo aquello que durante 2 décadas se había atribuido a la bebida, los olvidos, la confusión, los arrebatos, la incapacidad de memorizar, la mirada perdida, no era el resultado del alcohol. Era una enfermedad neurológica que le había estado destruyendo la memoria y la mente desde dentro, lentamente, durante años y años, mientras nadie sabía ponerle nombre. La diosa del amor no se había hundido en la botella. Se había estado perdiendo a sí misma, neurona a neurona, delante de un mundo que prefirió juzgarla antes que comprenderla. Su hija Yasmín describió aquel momento con unas palabras desgarradoras que lo explican todo. Contó que eran los arrebatos lo que más la desconcertaba, que su madre podía estallar en cólera de repente, y que ella había pensado que era alcoholismo, demencia alcohólica, porque todos pensaban eso, y los periódicos lo habían recogido. Y entonces dijo algo que estremece, que no se puede imaginar el alivio que se siente al recibir por fin un diagnóstico, al tener al fin un nombre. Alzheimer. Detente un segundo en eso. Una familia tan rota, tan agotada por años de no entender nada, que llega a sentir alivio al saber que su madre padece una enfermedad incurable y mortal, porque lo único peor que un diagnóstico terrible es no tener ninguno, vivir en la oscuridad de no saber qué le pasa a la persona que quieres. Yasmín lo resumió en una sola frase brutal. Antes de aquel diagnóstico, habían vivido 2 décadas de infierno. Para entender por qué tardaron tantísimo en darse cuenta, hay que situarse en la época. En los años 70, el Alzheimer era una enfermedad prácticamente desconocida para el público general. La comunidad médica la había dejado casi en el olvido desde que se describió por primera vez a comienzos del siglo XX. La gente corriente ni siquiera sabía que existía. No tenía nombre en las conversaciones cotidianas. No se hablaba de ella en los periódicos ni en la televisión. Así que cuando una persona mayor empezaba a olvidar cosas, a confundirse y a comportarse de forma extraña, la explicación que la sociedad tenía a mano era otra: la demencia, la senilidad o directamente el alcohol. A Rita le tocó enfermar de algo que el mundo aún no sabía ver, y por eso la condenaron a la explicación más cruel e injusta. La juzgaron por borracha porque no existía todavía, en la mente del público, la posibilidad de que fuera otra cosa. Y ahí reside lo más doloroso de toda su historia. Durante 20 años, una de las mujeres más admiradas del planeta cargó en silencio con el estigma de la borrachera, sufrió las burlas y los juicios, vio cómo su nombre quedaba manchado, mientras en realidad libraba a solas una batalla contra una enfermedad implacable que le estaba robando hasta los recuerdos de quién había sido. La diosa del amor se apagaba sin saber por qué, y el mundo, en lugar de tenderle la mano, le daba la espalda. Pero esa misma tragedia, la de haber sido juzgada por una enfermedad que nadie entendía, estaba a punto de convertir a Rita Hayworth en algo que ella jamás buscó ser, en una pionera. Lo que ocurrió después de hacerse público el diagnóstico convirtió la tragedia privada de Rita en algo mucho más grande. Sin proponérselo, se transformó en el rostro que sacó al Alzheimer de las sombras. A medida que la enfermedad avanzaba, Rita ya no podía cuidar de sí misma, y en julio de 1981, un juez de Los Ángeles dictaminó que debía quedar bajo el cuidado de su hija, la princesa Yasmín. La joven asumió la responsabilidad de la noche a la mañana, convirtiéndose en cuidadora de su propia madre cuando ella misma era todavía una mujer joven. Llevó a Rita a Nueva York, a un apartamento en un edificio elegante de Central Park West, justo al lado del suyo, para poder estar cerca de ella en todo momento. Allí, con atención de enfermería a las 24 horas, Yasmín cuidó de su madre durante sus últimos años, viéndola apagarse poco a poco, mientras la enfermedad le borraba los recuerdos y la persona que había sido. Y fue en ese momento de máxima fragilidad cuando Rita Hayworth, sin saberlo, prestó al mundo su mayor servicio. Hasta entonces, el Alzheimer era una enfermedad sin rostro, algo de lo que casi nadie hablaba, una condición vivida en silencio y a menudo con vergüenza por las familias que la sufrían. Que una estrella tan célebre,
tan adorada, tan universalmente conocida como Rita Hayworth, tuviera Alzheimer, cambió esa percepción de golpe. Un historiador de la medicina lo expresó con claridad. Cuando el diagnóstico de Rita se hizo público, en 1981, ella se convirtió en la primera cara visible del Alzheimer, ayudando a garantizar que en el futuro otros pacientes fueran diagnosticados a tiempo. Sin pretenderlo, Rita ayudó a quitarle el estigma a una enfermedad que todavía avergonzaba a quienes la padecían y a sus familias. Su nombre, su fama, su rostro conocido en todo el planeta, pusieron el foco sobre una dolencia que hasta entonces vivía en la oscuridad. Hay un detalle conmovedor de aquellos años de enfermedad. Rita, que había sido una artista toda su vida, encontró en la pintura un refugio. A pesar del avance del Alzheimer, se dedicó a pintar y creó obras de verdadera belleza, como si el arte fuera capaz de alcanzar un rincón de ella que la enfermedad aún no había apagado. Años después, un documental recogería esa historia, la de cómo una mujer que se estaba perdiendo a sí misma todavía era capaz de crear belleza con sus manos. La diosa del amor, despojada de su memoria y de su mente, seguía siendo en lo más hondo una artista. Aquella imagen, la de Rita pintando mientras olvidaba quién era, resume mejor que ninguna otra la dignidad con la que afrontó lo que le tocó vivir. No se rindió del todo. Encontró luz incluso en la oscuridad más profunda. Y mientras Rita libraba su batalla en silencio, su hija empezaba a transformar todo aquel dolor en algo que cambiaría la vida de millones de personas. Pero antes de llegar ahí, la historia de Rita tenía que cerrarse del modo más triste, con un último adiós que se prolongó durante años. El final de Rita Hayworth fue lento y silencioso, como suele serlo con esta enfermedad. Se fue apagando por etapas, perdiendo poco a poco todo lo que la había hecho ser ella, hasta el último recuerdo. Hay un momento que retrata con una crudeza terrible hasta dónde había llegado el deterioro. En 1985, su hija Yasmín tuvo un hijo, el segundo nieto de Rita. Cuando le pusieron al bebé en el regazo a la abuela, Rita no tuvo ninguna reacción. Nada. La mujer que había encarnado el deseo y la pasión sobre la pantalla, la madre y ahora abuela, ya no era capaz de reconocer ni de responder a la presencia de su propio nieto recién nacido en sus brazos. La enfermedad le había arrebatado ya casi todo. Aquellos que la rodeaban asistían impotentes a la lenta desaparición de una persona que seguía físicamente presente, pero que se alejaba un poco más cada día. En febrero de 1987, Rita cayó en un estado de semicoma. Su cuerpo, agotado tras años de enfermedad, empezaba a apagarse del todo. Y el 14 de mayo de 1987, Rita Hayworth murió, a los 68 años, por las complicaciones de la enfermedad de Alzheimer, en su hogar de Nueva York, con su hija a su lado. Se iba así una de las grandes leyendas del cine, la diosa del amor, la mujer que había sido deseada por medio mundo, después de una de las despedidas más largas y crueles que se pueden imaginar. No la mató el alcohol que tantos le habían achacado. La venció una enfermedad que durante casi toda su agonía ni siquiera tuvo nombre para el mundo. Su muerte conmovió a Estados Unidos y al mundo entero. El presidente Ronald Reagan, que había sido contemporáneo suyo en el Hollywood de los viejos tiempos y que, en una de esas ironías que tiene la vida, padecería él mismo Alzheimer en sus últimos años, emitió una declaración pública. Recordó a Rita como una de las estrellas más queridas del país y destacó que el coraje y la franqueza con que ella y su familia habían afrontado la enfermedad supusieron un gran servicio público, al llamar la atención del mundo sobre una dolencia que todos esperaban ver curada algún día. Pocos días después, el 18 de mayo de 1987, se celebró su funeral en una iglesia de Beverly Hills. Llevaron su féretro algunos de los grandes nombres del Hollywood que la había visto brillar, entre ellos Glenn Ford, su compañero en Hilda, junto a otros actores legendarios. La enterraron en un cementerio de California y en su lápida su hija mandó grabar una frase llena de amor y de esperanza.
dedicada al compañerismo de ayer y al reencuentro de mañana. Era el adiós a Margarita Cansino, la niña que el mundo había convertido en diosa, y luego había juzgado sin piedad. Pero la historia de Rita no terminó con su muerte, porque del dolor de aquellos años, su hija Yasmín sacó fuerzas para emprender una misión que ha ayudado, desde entonces, a millones de familias en todo el planeta. Lo más hermoso de esta historia tan triste es lo que vino después, porque Yasmín Aga Khan convirtió la tragedia de su madre en una de las cruzadas humanitarias más importantes de su tiempo. Tras vivir en primera persona el infierno de no entender la enfermedad de su madre, de luchar a solas durante años sin respuestas, Yasmín tomó una decisión. Iba a hacer que ninguna otra familia tuviera que pasar por esa oscuridad sin nombre. Se volcó en la causa del Alzheimer con todas sus fuerzas y se convirtió en una de las grandes impulsoras mundiales de la concienciación sobre la enfermedad. Ya, en 1984, antes incluso de la muerte de su madre, había puesto en marcha una gala benéfica en su honor, la Rita Hayworth Gala, destinada a recaudar fondos para la lucha contra el Alzheimer. Aquel evento, nacido del amor de una hija por su madre enferma, creció con los años hasta convertirse en una cita de referencia. A lo largo del tiempo, las galas inspiradas en el nombre de Rita han recaudado más de 85 millones de dólares para la investigación y la concienciación sobre la enfermedad. Piensa en lo que eso significa. El sufrimiento de Rita Hayworth, todos aquellos años de humillación y de juicios injustos, no quedaron en nada. Su hija los transformó en esperanza para millones de personas. Cada avance en la investigación, cada familia que hoy recibe un diagnóstico a tiempo, en lugar de vivir 2 décadas en la confusión, cada enfermo, que es tratado con comprensión en vez de con desprecio, lleva en parte la huella de Rita. La mujer a la que el mundo tachó de borracha terminó siendo, gracias a su tragedia y al amor de su hija, una de las grandes aliadas en la lucha contra una de las enfermedades más crueles que existen. La diosa del amor dejó, al final, un legado de amor verdadero. Yasmín ha dedicado décadas de su vida a esta causa, ocupando puestos de responsabilidad en organizaciones internacionales dedicadas al Alzheimer, dando entrevistas, recaudando fondos, manteniendo viva la memoria de su madre y, con ella, la conciencia sobre la enfermedad. Convirtió el apellido de Rita en un símbolo de esperanza. Hay algo profundamente justo en ese desenlace. La mujer, a la que de niña le arrebataron la voz, a la que de adulta le robaron el nombre y la identidad, a la que en sus últimos años le negaron incluso la verdad sobre su propia enfermedad, terminó teniendo, por fin, la última palabra. Su nombre dejó de ser sinónimo de escándalo y de borrachera para pasar a serlo de coraje, de dignidad y de ayuda a los demás. Y todo gracias a una hija que se negó a dejar que el mundo recordara a su madre por la mentira con que la habían juzgado. Así, una historia que empezó con una niña explotada y silenciada, que pasó por la fabricación de una diosa, por la fama desmesurada, por el estigma injusto y por una enfermedad cruel, terminó dando un fruto luminoso. El dolor de Rita sirvió para algo. Ayudó a cambiar la forma en que el mundo entiende y trata el Alzheimer. Pocas tragedias dejan detrás un regalo tan grande. Detente un momento a pensar en la vida entera de Rita Hayworth, de principio a fin, porque su historia esconde varias verdades incómodas sobre la fama, sobre cómo juzgamos a los demás y sobre lo frágil que es todo lo que damos por seguro. Rita lo tuvo absolutamente todo. Fue la mujer más deseada del planeta, la diosa del amor, una estrella que conquistó el cine y hasta se casó con un príncipe de verdad. Tenía la belleza, la fama, la fortuna, la adoración de millones de personas. Y nada de eso la protegió. No la protegió de una infancia rota que nunca eligió. No la protegió de ser fabricada como un producto, borrando lo que era. No la protegió de la soledad de no ser amada por quien era de verdad. Y sobre todo, no la protegió de una enfermedad que le arrebató la mente, y encima la condenó a ser juzgada injustamente durante 20 años. Su belleza deslumbró al mundo, pero no le sirvió de escudo cuando lo que se rompía
estaba dentro de su cabeza. Y aquí está la lección más dura de su historia. El mundo prefirió juzgarla antes que comprenderla. Vieron a una mujer que olvidaba, que se confundía, que se enfurecía, y eligieron la explicación más fácil y más cruel. Está borracha. Nadie se preguntó si habría algo más, si aquella mujer estaría enferma, si necesitaría ayuda en lugar de desprecio. La etiquetaron, la condenaron y siguieron adelante. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Juzgar a alguien por lo que parece, sin saber lo que de verdad está viviendo por dentro. La historia de Rita es un recordatorio de que detrás de un comportamiento extraño puede esconderse un dolor que no vemos, una batalla que no entendemos. Y llegamos a la verdad que recorre cada una de las historias que contamos en este canal, que ni la fama, ni la belleza, ni la fortuna, ni el amor de millones de personas protegen a alguien del destino, y que a veces la mayor tragedia no es la enfermedad en sí, sino la incomprensión con la que el mundo la recibe. Rita Hayworth no fue una víctima patética que se hundió en el alcohol como tantos creyeron. Fue una mujer que se construyó a sí misma desde la nada, que conquistó el mundo y que libró en silencio y con dignidad una batalla durísima contra una enfermedad que nadie entendía. La juzgaron mal en vida, pero la verdad terminó imponiéndose, y esa verdad, además de limpiar su nombre, ayudó a salvar a otros. Esa es la clase de mujer que fue de verdad. Mira la historia completa de Rita Hayworth, de principio a fin, y verás que es una de las más injustas y a la vez más reveladoras de toda la edad dorada de Hollywood. Empezó como Margarita Cansino, la hija de un bailarín español, una niña a la que sacaron del colegio a los 12 años y a la que robaron la infancia para convertirla en pareja de baile de su propio padre. Un estudio la borró, le cambió el nombre, le subió la línea del pelo a base de electrólisis dolorosa, le tiñó la melena y la fabricó como la gran belleza americana. Como Rita Hayworth conquistó el planeta, fue la pin-up de los soldados, encarnó a Hilda, recibió el título de diosa del amor y se convirtió, antes que Grace Kelly, en la primera estrella de Hollywood transformada en princesa de verdad. Lo tuvo todo. Y entonces, en plena cumbre, una enfermedad que el mundo aún no sabía nombrar empezó a borrarle la memoria, y durante 20 años la juzgaron por borracha mientras se apagaba en silencio. Solo al final se supo la verdad, el Alzheimer, y esa verdad limpió su nombre y a través de su hija ayudó a millones de personas. La historia de Rita Hayworth es la prueba de que detrás de las imágenes más deslumbrantes, de las vidas que parecen un sueño, puede esconderse un sufrimiento que nadie ve, y que el mundo es muy rápido para juzgar y muy lento para comprender. La diosa del amor lo tuvo todo, y sin embargo, lo perdió todo, hasta sus propios recuerdos. Fue deseada por medio planeta, y murió sin poder reconocer a su propio nieto. La idolatraron como a un mito, y la condenaron como a una borracha. Y la verdad, cuando llegó, fue mucho más cruel que la mentira, pero también mucho más digna. Y su historia no termina con ella, porque forma parte de un mundo entero de grandes divas de Hollywood, cuyas vidas brillaron en la pantalla y se rompieron fuera de ella. Mujeres que lo tuvieron todo, belleza, talento, fama mundial, y a las que el destino, los estudios o la enfermedad les pasaron una factura terrible. Su propia hija, la princesa Yasmín, enlaza además con un mundo de realeza y de grandes fortunas que daría para muchas historias. Y la sombra de aquella otra estrella que también dejó el cine por una corona, Grace Kelly, recuerda que el cuento de hadas de convertirse en princesa casi nunca acabó como prometía. Hay todo un universo de iconos trágicos esperando a ser contado. Estrellas deslumbrantes, vidas rotas, verdades que el mundo tardó demasiado en querer ver. Así que, si quieres seguir tirando del hilo de los secretos más oscuros, de las grandes fortunas y las grandes leyendas, suscríbete, dale a la campana y déjame en los comentarios sobre quién quieres que hablemos primero. Porque cuando se trata de los grandes mitos del cine y de las grandes dinastías, siempre, siempre, hay un secreto más y una tragedia más esperando salir a la luz. Gracias por acompañarme hasta el final
y por recordar a Rita Hayworth no como el mundo la juzgó, sino como de verdad fue. Una mujer que se construyó a sí misma, que lo dio todo, y que afrontó con dignidad la más cruel de las despedidas. Nos vemos en el próximo.